Hola a todos, aquí estamos de nuevo para repasar los conceptos de geometría analítica que hemos ido viendo durante estos días. Lo vamos a hacer a través de ejercicios un poco más complejos, un poco más de razonar que los que hemos hecho hasta ahora, que eran muy directos, pero en los que ya sabéis todas las cosas que hay que utilizar para hacerlo. Pues en este primer ejercicio que viene en vuestro libro tenemos tres vectores, el vector u, el vector v y el vector w. Y nos piden que calculemos los valores m y n para que u sea m por v más n por w. Pues se trata de montar esta ecuación vectorial, es decir, de traducir qué pone ahí. Vale, el vector u es 5 menos 3, ¿vale? Pues 5 menos 3 sería igual a m multiplicado por v, que es 1, 3, más n multiplicado por w, que es 2, 0. Vale. Seguimos haciendo aquí las operaciones con vectores. 5 menos 3 es igual que m multiplica cada una de las componentes del vector v. Sería entonces m por 1, m por 3, 3m, más n por 2, 2n, y n por 0, 0. Ahora nos queda hacer esa suma de vectores. Sería m más 2n en la primera componente y 3m en la segunda. 3m más 0, que es lo mismo que 3m. Ahora, para que los vectores sean iguales, las coordenadas deben ser iguales. La primera componente debe ser igual a la primera, m más 2n debe ser igual a 5 y menos 3 es igual a 3m. Y tenemos un sistemita de ecuaciones. Muy fácil de resolver porque la m la podemos sacar de la segunda, que sería menos 3 entre 3, la m vale menos 1, y sustituyendo la m en la primera ecuación tendríamos menos 1 más 2n igual a 5. 2n es igual a 5 más 1, 2n igual a 6, de donde sale que n vale 3. Y la solución sería que u es igual a m, que es menos 1, o sea, menos v, más 3 por w. Este sería el ejercicio 38. De una manera muy parecida, podéis hacer el ejercicio 37, que lo dejo como ejercicio. Ahora las incógnitas están dentro de las coordenadas del vector, no son los escalares que hay delante, pero montáis esta ecuación y os saldrán diferentes ecuaciones para sacar la incógnita. En el ejercicio 39 tenemos un punto P en la que la primera coordenada no la conocemos y nos dicen que la calculemos. Que la calculemos sabiendo en el apartado A, ¿vale? Nos centramos en el A, cada apartado es diferente. Lo que sí sabemos es que ese punto está dentro de la recta R, ¿vale? El punto P, m-2, está dentro de la recta R, que es la recta que pasa por A, 3, 1 y B, menos 1, 0, ¿vale? Nuestro primer problema entonces es ¿quién es R? Pues vamos a utilizar que pasa por los puntos 3, 1. Si pasa por los puntos 3, 1 ya tenemos un punto de la recta. ¿Cuál es el vector director? Pues el vector AB, que es B menos A. Es decir, menos 1, menos 3, las primeras componentes restadas, y 0, menos 1. Este es el vector director, menos 4, menos 1. Que si lo queréis poner en positivo,
podemos hacerlo porque es multiplicar por un mismo número las dos coordenadas. Sería el vector 4, 1. Vale. Tenemos que pasar por A, 3, 1, y tiene ese vector director que cuando la recta pasa por dos puntos hay que montarlo haciendo el vector que va de un punto a otro. Vale, una vez que tenemos el vector director podéis utilizar la forma rápida que os dije para calcular la ecuación implícita. Esta primera componente se la dais a la x, que sería 1 por x, x, y esta segunda componente se la dais a la y, pero cambia de signo. Sería menos 4y. Y la c la vamos a calcular luego a partir del punto por el que pasa. Esa sería nuestra recta R. Como pasa por el 3, 1, le doy a la x el valor 3 y a la y el valor 1. Sería 3 menos 4 por 1 más c igual a 0. Y aquí tened cuidado con los signos. 3 menos 4 más c igual a 0, de donde obtenemos que c es igual a menos 1. La recta R entonces es x menos 4y, c igual a 1. X menos 4y más 1 igual a 0. Ok, ya que tenemos la recta R, lo único que tenemos que hacer es que P, que es m menos 2, sea un punto de esa recta. Pues vamos a sustituirlo en R. Cambiamos la x por m, sería m, y la y por menos 2. Menos 4 por menos 2, más 1, igual a 0. Tenemos m menos 8, más 1, igual a 0. De donde sale que m es igual a menos 9. El punto en el apartado A sería menos 9 menos 2. ¿Vale? Pues os dejo el apartado B como ejercicio para vosotros. El ejercicio 40 nos puede servir para repasar el concepto de que tres puntos estén alineados, el procedimiento que había, ¿vale? Para que tres puntos estén alineados, ¿vale? Formen parte de la misma recta, si R, S y T estén alineados, tienen que estar en la misma recta, es decir, RS y ST, lo he puesto ahí un poco que parece el punto medio, pero no tiene por qué. Esos vectores directores, el de RAS y el de SAT, tienen la misma dirección. Por tanto, tenemos que construir esos vectores. Construir el vector RS y construir el vector ST. ¿Vale? Construimos los dos vectores, del primer punto al segundo y luego del segundo al tercero. RS es S menos R, o sea, la primera componente sería menos 1, menos 5, y en la segunda sería 1 menos menos 2. Que esto sería menos 6, 3. Y ahora, ST sería hacer T menos S. 2 menos 1 y M menos 1. En este caso tenemos 3 y M menos 1. Vale, ya que tenemos los dos vectores construidos, ahora vamos a llegar a una ecuación utilizando que son proporcionales. Si estos vectores son proporcionales, dividimos la primera componente del primero entre la primera del segundo. Menos 6 entre 3. Y eso lo igualamos a
3 partido de m menos 1. La división de la segunda componente. En este caso tenemos suerte porque menos 6 entre 3 es menos 2. Si no tuviéramos tanta suerte, pues hacemos el producto en cruz como muchas veces y sacamos la ecuación. Y ese menos 2 es igual a 3 partido m menos 1. Pasamos el m menos 1 a este lado. Lado izquierdo, menos 2 por m menos 1 es igual a 3. Y ya es simplemente operar menos 2m más 2, que es multiplicar menos 2 por cada uno de los términos que tiene el paréntesis, igual a 3. Menos 2m es igual a 3 menos 2, menos 2m es 1 y m es menos 1 medio. Concluyendo este ejercicio. El ejercicio 42 también es muy sencillito. Tenemos dos rectas, R y S, en la que no conocemos algunos de los valores que la determinan, como en este caso el coeficiente para la y y el de la x en las ecuaciones generales de estas rectas. Lo que sí sabemos es que las rectas se cortan en el 1, 5. Si las rectas se cortan en el punto 1, 5, 1, 5 está en la recta R y 1, 5 está en la recta S. Es decir, si las dos rectas se cortan en el 1, 5, lo normal es que el 1, 5 esté tanto en la primera recta como en la segunda. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir el punto en cada una de las ecuaciones. El punto debe cumplir cada una de esas ecuaciones. El punto 1, 5 es x igual a 1 igual a 5. Nos vamos a R y tendríamos que 3 por 1 más m por 5 menos 8 es igual a 0. Tendríamos 3 más 5m menos 8 igual a 0. Pasamos los números al miembro de la derecha. 8 menos 3, 5m igual a 5, de donde sale que la m vale 1. Y hacemos lo mismo para sacar la n. X vale 1, entonces tendríamos n por 1 menos 2 por 5 más 3 igual a 0. Tendríamos n menos 2 por 5, que son menos 10, más 3 igual a 0. N es 10 menos 3, n por tanto es 7. Los valores serían m igual a 1 y n igual a 7. Y con esto concluiríamos este ejercicio. Sencillo. El ejercicio 43, muy parecido al que tenemos que hacer, debéis hallar el valor de k a partir de que la recta con esa ecuación pasa por el punto A, 2, 0. Pues sustituís A en la ecuación y obtenéis k. Cuando tengáis k, pues despejáis la y hacéis el apartado B que os pregunta la pendiente de la recta. Para eso, dejad la ecuación en forma explícita, ¿vale? Repasaros esto y lo hacéis. Bueno, en el ejercicio 45 nos dan dos rectas. Una de ellas nos dan un valor m que no es conocido, pero lo tenemos que determinar a partir de cada uno de los datos que nos dan. En el apartado A nos dicen que las rectas son paralelas. Bueno, pase lo que pase, podemos sacar el director de R y el director de S. El director de R es, si lo sacamos en la ecuación continua, es los denominadores. Sería 3, 2 y el director de S sería 2m. Vale, en el apartado A las rectas son paralelas, ¿vale?
para que las rectas sean paralelas, esos vectores directores tienen que ser proporcionales. Es decir, 3, 2, 3 entre 2 es lo mismo que 2 entre m, ¿vale? Dividimos componente a componente. Multiplicando en cruz, 3 por m, 3m, 2 por 2, 4. La m es 4 tercios. Vale. En el apartado B nos piden que esas rectas sean perpendiculares. Para que sean perpendiculares, los vectores dijimos que había que cambiar de orden sus coordenadas y cambiar una de ellas de signo. Vale, pues fijaros, tenemos el 2 cambiado, la m sería el opuesto de 3, ¿vale? Porque 2 siempre hemos solido nosotros cambiar el primero, pero se puede cambiar cualquiera de ellos. Cambiando el orden del 2, 3, tendríamos, del 3, 2, tendríamos el 2, 3. Y le cambiamos a 1 el signo, como el 2 no lo queremos cambiar porque nos viene bien, se lo cambiamos al 3. Entonces, ese es un vector perpendicular. Y tiene que ser de ese. ¿Quién es entonces m? M es menos 3. Y, por último, en el apartado C, para que se corten en el punto menos 1, 0, es exactamente lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Sustituimos el punto como se corta, P está en R. Si P está en R, lo sustituimos en su ecuación, la X vale menos 1 más 1 partido 3 es igual que 0 partido 2. Sí, porque es 0 entre 3 igual a 0 entre 2, que es 0 igual a 0. Esto no lo podríamos haber ahorrado porque la recta R no tiene ningún parámetro. Pero bueno, lo hemos comprobado que de hecho está. Y P menos 1, 0 está en S, que sería la X vale menos 1 partido 2 es igual que I menos 1, que sería 0, 0 menos 1 partido M, ¿vale? Hemos sustituido menos 1, 0 en la ecuación de S. Multiplicando en cruz tenemos menos 1 por M menos M y 2 por menos 1, que sería menos 2. Cambiando los valores sería M igual a 2. Y con esto tendríamos todo resuelto. En el vídeo 46 nos dan dos puntos A y B, que son los vértices de un triángulo, y nos dan un punto M, que es el punto medio del lado AC. Tenemos que calcular las coordenadas del lado A a C y el perímetro del triángulo. Vale. Cuando un problema no sepamos bien cómo abordarlo, vamos a representar lo que tenemos. ¿Sabemos representar puntos sobre el plano? Sí, lo lleváis sabiendo hacer desde que estáis en segundo de la ESO o en primero. Entonces, vamos a echar mano de unos ejes cartesianos. Y en este caso, cada dos cuadritos voy a poner que valga 1. 1, 2, 3. Y voy a representar los puntos que me da. El punto A es el 2, 1. ¿Vale? Este es el punto A. El punto B es el 6, 4. 4, 5 y 6 en la X y 4 en la Y. Este sería el punto B. Y ahora voy a representar el otro punto que tengo, que es M, que sería 0,5, 1. 0,5 menos 1. 0,5 en la X menos 1 en la Y. Estaría aquí. Este sería el punto M. Es decir, el punto C va a estar, como M es el punto medio entre A y C, el punto C estará por aquí, ¿vale? Entonces, si yo calculo el vector AM y luego me pongo sobre M y le sumo de nuevo ese vector, conseguiré el punto. Voy a poner los puntos en naranjita mismo. Conseguiré el punto C.
Es decir, el punto C como vector, para colocarnos sobre C, es colocarnos sobre M y sumarle el vector que va de A a M, ¿vale? Lo que hemos visto. Para hacer C, como M es el punto medio, hacemos a M, nos situamos sobre M y le tenemos que sumar ese vector para que haya la misma distancia entre A y M que de M a C. ¿Vale? Esto es el concepto de punto simétrico con respecto a otro. Vale, fijaros. Si tenemos entonces OM y el vector AM, podemos conseguir OC. OC, que sería el punto C, sería OM, que son las coordenadas del punto M, 0,5 menos 1, más el vector AM, que lo vamos a calcular ahora mismo. AM es hacer M menos A, es decir, 0,5 la primera coordenada menos la primera de A, 0,5 menos 2, y lo mismo con las segundas coordenadas, menos 1, menos 1. Esto entonces da menos 1,5 menos 2. Sumamos el vector que acabamos de obtener y tendríamos 0,5 más 1,5 más menos 1,5, que eso es menos 1, y menos 1 menos 2, que es menos 3. El punto C está en menos 1 menos 3, como ya más o menos habíamos intuido geométricamente. Vale. Ahora nos han pedido que calculemos las coordenadas del punto del vector AC. Como ya tenemos que C es el menos 1, 3, para calcular AC lo único que tenemos que hacer es, menos 1, menos 3. Para calcular el vector AC, lo único que tenemos que hacer es C menos A, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1. Que este sería menos 3, menos 4. Vale. Y luego ya nos pide el perímetro del triángulo. Para calcular el perímetro del triángulo, fijaros lo que necesitamos. Voy a pintar el triángulo en negro. Sería lo que mide el lado AC, lo que mide el lado AB y lo que mide el lado CB. Pero, ¿qué sería cada cosa? El lado AC lo que mide es el módulo del vector que une A con C. ¿Vale? El módulo del vector que une A y C. Para el lado AB, si vamos de A hasta B, lo que mide el lado AB es el módulo del vector AB. Y para el lado BC, lo que mide el lado BC pues será el módulo del vector BC. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular estos vectores e ir haciendo. El vector AC ya lo tenemos, que es 3, 4, y sería, el módulo sería la raíz de la primera componente al cuadrado, menos 3 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Que esto es la raíz de 9 más 16, que es la raíz de 25, que es 5. Vale, seguimos. El vector AB, pues sería B menos A. B es 6, 4 y A 2, 1, pues sería 6 menos 2, 4, 4 menos 1, 3. Sería el vector 4, 3. Hacemos el módulo, la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto estamos hartos de hacerlo, raíz de 25, que es 5. Y por último nos queda el lado BC, que en este caso sería C menos B, menos 1 menos 6, coma, menos 3, menos 4, que es la segunda componente de B.
esto es menos 7 menos 7. Vale, esto sería la raíz de menos 7 elevado a 2 más menos 7 elevado a 2. Esto es la raíz de 49 más 49, que esto es la raíz de 9 y 9, 18, nos llevamos la raíz de 98. ¿Cuál es entonces el perímetro del triángulo? Pues sumamos todos sus lados. 5 más 5 más raíz de 98. Es decir, 10 más raíz de 98. Si extraemos factores de la raíz, podéis comprobar que esto es 10 más 7 raíz de 2. Seguimos con los problemitas. Vale, ahora nos dicen que hallemos la ecuación de una recta perpendicular a AB en su punto medio, siendo A menos 5, 3 y B 2, 7. Vale, fijaros, en este caso, ¿qué os están diciendo lo primero? Que la recta perpendicular va a pasar por el punto medio. Entonces, tarde o temprano vamos a necesitar el punto medio del segmento AB. ¿Sí o no? Si la recta pasa por ese punto medio, tarde o temprano lo vamos a necesitar. Así que lo podemos calcular, el punto medio. Una manera muy sencilla de calcularlo es sumando las coordenadas y dividiéndolas, sumando coordenada a coordenada y dividiendo entre 2. Es decir, haciendo menos 5 más 2 y dividiendo entre 2. Y 3 más 7 y dividiendo entre 2. O sea, lo que hemos hecho aquí, aunque se puede hacer con el método constructivo perfectamente que os expliqué. En este caso tendríamos menos 5 más 2, menos 3 medios. Y 3 más 7 serían 10 partido 2, que sería 5. Para los que les gustan los decimales, lo podemos poner como menos 1,5 y 5. Vamos a dibujar lo que tenemos, que nunca viene mal. Tenemos un eje de... Hacemos un eje de coordenadas. Pintamos el punto menos 5, 3. 1, 2, 3, 4, menos 5 y 3 en la I. Ese es el punto A. El punto B es 2, 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 2, este sería B. Y el punto M que hemos calculado es menos 1,5, 5. Menos 1,5, 5. Parece que vamos bien. Tenemos el segmento AB y queremos una perpendicular que pase por ese punto. ¿Vale? La idea geométrica ya la tenéis que tener clara. Queremos esa recta. Esa en realidad es la mediatriz. ¿Vale? La mediatriz que muchas veces no, sino que alguna vez la hemos construido con regla y compás. Ahora la podemos construir con métodos simplemente algebraicos, simplemente haciendo operaciones. ¿Vale? Una recta que aquí forma un ángulo de 90 grados y que pasa por el punto medio. ¿Vale? Es justamente la mediatriz de ese segmento, lo que nos han pedido en este ejercicio de otra forma. Y la vamos a calcular sin nada de regla y compás y demás. Vale, fijaros. Tenemos que pasar por el punto medio. Nos faltaría, si ya tenemos un punto de la recta, nos faltaría su vector director. El vector director, ¿de dónde lo podemos sacar? Si nosotros hacemos el vector AB, el vector director de la recta es perpendicular a ese. ¿Sí o no? Si tenemos el vector que une A con B, el vector de esta recta, el director de la recta
perpendicular es de hecho perpendicular al vector que une A y B. Pues vamos a calcular vector que une A y B, que sería B menos A. 2 menos 5 y 7 menos 3. Que esto es 7, 4. ¿Cómo consigo el director de la recta? Pues tengo que sacar uno perpendicular a ese AB. Entonces invierto las coordenadas de orden y cambio una de ellas de signo, por ejemplo, la primera. Y ahora voy a sacar la recta que une, la recta que tiene ese vector director y pasa por el punto medio. Si la damos, por ejemplo, en forma vectorial, pues sería xy es igual al punto por el que pasa 1,55 más lambda por el vector directo, donde lambda pertenece a los reales. Y con esto tendríamos concluido el ejercicio. Si lo que queréis pasar a implícita o lo queréis pasar a continua, pues podéis desde esta recta o utilizar cualquiera de los métodos que hemos visto. Esto, como veis, se puede hacer de muchas formas. Entonces, si en vez de este enunciado nos hubieran dicho halla la mediatriz del segmento, ¿cómo lo hacemos? Si nos dicen lo de la mediatriz, pues calculamos el punto medio y la perpendicular al segmento que pasa por el punto medio. Pues en el ejercicio 52 nos dan los 4 vértices de un cuadrilátero, un polígono de 4 lados, y nos dicen que comprobemos que es un paralelogramo. Para ello nos dicen que probemos que los puntos medios de sus diagonales coinciden. Como hemos dicho, vamos a intentar representar aquello que nos cueste un poco más de ver. Entonces, tenemos 4 puntos, pues vamos a empezar representando esos puntos. Vamos a representar el punto A, que es 1, 5, 1 en la X, 5 en la Y. El punto B, que es 5 en la X, 1 en la Y. El punto C, que es el punto menos 4, 3. Lo tenéis por ahí. Y el punto D, que es menos 8 en la X y 1 en la Y. Ya tendríamos de esta forma representados los 4 vértices del cuadrilátero. El cuadrilátero entonces, ¿qué sería? Pues unir esos vértices de la manera que los tenemos que unir para formar un cuadrilátero. No nos vamos a ir de A a C y luego a D y luego a B. Entonces no creáis un cuadrilátero, sino de A a B, a C, a D. Normalmente nos dan los vértices de la manera que los tenemos que unir. Pues ese paralelogramo tiene dos diagonales. La diagonal que va de A a C y la diagonal que va de D a B. Y claro, esas diagonales se cortan en un punto. Pues tenemos que comprobar que ese punto es el punto medio de las diagonales. Es decir, tenemos que calcular el punto medio de AC, el punto medio de DB y comprobar que estos son iguales. Entonces esto ya os lo dejo a ustedes como ejercicio. Hacéis el punto medio de AC y el punto medio de DB y calculáis los puntos medios y comprobáis que son iguales. En el ejercicio 53 nos dicen que hallemos los puntos que dividen el segmento AB en partes iguales. A ver, sin centrarme en esos puntos, voy a pintar un segmento en línea recta para que se vea más claro. Que tenga un punto A como extremo y otro extremo B, ¿vale? Pintamos el segmento AB.
Lo que queremos es dos puntos, C y D, que dividan el segmento en tres partes iguales, ¿vale? Dividan el segmento en tres partes absolutamente iguales. El problema entonces es obtener C y obtener D. Entonces vamos a centrarnos en calcular el vector AB, que siempre fijaros que los procedimientos son los mismos. Voy a hacer AB y si ese vector lo divido entre 3, es decir, lo acorto a un tercio de lo que era anteriormente, vamos a hacerlo aquí, lo divido entre 3 y lo acoto un tercio. Pues fijaros, ya casi se está viendo. Si yo estoy en A y le sumo un tercio de AB, ¿dónde me situaré? Me situaré sobre C. Y de igual forma, si estoy en C y le sumo ese vector que es un tercio de AB, es decir, me sitúo en C y le vuelvo a sumar un tercio de AB, me situaré sobre D. Y así calcularía C y D. Esto se puede hacer para cualquiera partes que queramos hacer. Esta vez no han dicho 3, pero podían ser 4 partes iguales, serían 5, serían 7 o 10. Lo único que tenemos que hacer es dividir el vector AB entre las partes que nos pidan e ir calculando punto a punto, ¿vale? Empezamos en A, calculamos el primero, luego el segundo, así hasta todos los que tengamos. Es decir, esto es fácil de seguir extrapolando, ¿vale? Entonces, nuestro apartado A, vamos a calcular AB, que sería 6 menos 3 y 1 menos 4. Sus componentes, sus coordenadas, 6 menos 3 es 9 y 1 menos 4 es menos 3. Luego, como vamos a hacer tres partes, hacemos un tercio de ese vector, que sería un tercio por 9, menos 3. Un tercio por 9 sería 3 y un tercio por menos 3 sería menos 1. Si esto lo hiciéramos con 4, 5 o 10 partes, pues dividimos el vector AB por lo que tengamos, las partes que nos hayan pedido que hagamos. Vale, y ahora empezamos por el origen del segmento, que sería A, y le sumamos un tercio de AB para conseguir C. Es decir, consigo C a partir del vector A, el vector que me sitúa en A, sumándole un tercio de AB, que es el vector que acabo de calcular. El vector que me sitúa en A tiene las coordenadas de A, menos 3, 4, más un tercio de AB, que lo acabo de calcular, que es 3 menos 1. Sumo coordenada a coordenada y tendría menos 3 más 3 y 4 menos 1. Esto sería 0, 3. Vale, ya tengo las coordenadas del vector OC, incluso del punto C. Para conseguir el vector que me sitúa en D, haría las coordenadas del que acabo de calcular, OC, más, de nuevo, un tercio de AB, que es el vector que he calculado al principio de todo. Sería 0, 3 más el 3 menos 1. Que haciendo las cuentas sería 0 más 3, 3, y 3 menos 1, que sería 2. O sea, el punto D es 3, 2. Pues ya está, presentamos las soluciones. El punto C es 0, 3 y el punto D es 3, 2. Pues con esto es el largo vídeo de hoy. Quería hacer un repaso bastante grande de los ejercicios que podéis hacer. Y nada, quiero que toméis apuntes, que hagáis las observaciones, no solo las operaciones, sino que explicáis los métodos que yo he ido explicando, así que vedlo con detenimiento. Este vídeo no va a estar en Spoodle, solo va a estar en YouTube, pero eso, vais a tener que entregarme los apuntes que vayáis tomando con el vídeo. Además de acabar los ejercicios que yo dejando, que os los detallaré, no os preocupéis, para que no os liéis. Os pondré, tenéis que hacer tales y entregar los ejercicios que se ven en el vídeo. Pues eso, os pido disculpas por el vídeo tan largo, pero es bastante útil. Pues nada, me despido de vosotros, muchas gracias por ver el vídeo. Adiós.